Pero ahora nos vamos a meter en los entresijos de la isla. ¿Cómo es el día a día allí? Un equipo de los servicios informativos de esta casa, Telemadrid, formado por 2 periodistas, ha viajado hasta Cuba. Allí se han infiltrado como si fuesen simples turistas, con cámara en mano. Las redactoras han podido ser testigos de la precaria situación económica y social que tienen que sobrellevar los cubanos. Han conversado con esposas de presos políticos, han hablado con taxistas desencantados, con viudas que piden limosna por las calles. Han sido testigos, por ejemplo, del desabastecimiento absoluto en las farmacias cubanas, en claro contraste con esa imagen de normalidad y opulencia que se pretende transmitir en los establecimientos destinados a los turistas. La miseria campa a sus anchas. Imágenes de una isla que son la realidad que viven en su día a día los cubanos. Y valga como referencia un dato. Cuando se emita este reportaje, en estos 30 minutos, nuestras 2 periodistas igual no pueden regresar de por vida a la Cuba de los Castro. ¿Y esto le gusta a toda Cuba? Cuba, la decadente y romántica vieja Habana. Nada más poner un pie en la calle nos rodean. Nos lo habían avisado. Son los llamados jineteros. Uno de mis sueños es España. Dicen que solo quieren conocer otras culturas, hacer amigos. Su verdadera intención, timar y cambiar pesos convertibles, la moneda turista, por pesos nacionales. Al cambio, por cada euro que le demos, recibiremos unos 5 céntimos. El resto, a su bolsillo. Apenas se puede dar un paso sin que alguien te ofrezca llevarte a alguna parte. Son taxis piratas, sin licencia del Estado. Hay muchas personas que tienen autos particulares que se ponen a buscar pasajes, ¿no? Incluso hay algunos que tienen autorizo. Pero es para montarnos a nosotros los cubanos, no para montar turistas. Los bajos sueldos cubanos están en el origen de la picaresca. Nuestro taxista no da crédito cuando le contamos cómo funcionan los taxis en España. No es igual que en España. No. Aquí nosotros vivimos un salario solamente. La empresa a mí me paga 200 y algo mensuales, de 4 lo que recaudemos, pero 200 y algo en el peso cubano nuestro. A ver si usted se ubica. Sí. Que no es lo Es decir, mismo. con el mes yo vengo ganando unos 12 CUC solamente. Madre. Con eso no hay que vivir. Madre Son mía. 12 euros al mes, sueldo cerrado. Extraña ver tanta gente en la calle, parece un día de fiesta, y es que a muchos no les sale rentable trabajar. Da igual en qué se trabaje o las horas, el salario oficial es el mismo. Y esto no alcanza para ellos. Eso lo ha reconocido incluso el general Raúl Castro, el actual presidente, lo ha dicho oficialmente. Un beso con achuchón incluido por un peso convertible. Con una docena de besos ganan el sueldo de un mes en un solo día. Esta anciana nos pide ropa. Los mayores tratan de buscarse la vida comprando el granma y revendiéndolo un poco más caro. Hasta una canción improvisada tiene precio. Vengo mami tostado, vengo garapiñado, vengo mi cacahuete, mira turista aquí. Esta mujer oferta conos con unos 10 cacahuetes. Los turistas me dan por $4, hay veces que me dan 50 centavos por 4. Y es más que nada, y así voy aumentando. ¿Da como para vivir esto? ¿Cuánto se saca Para usted? vivir, no para sobrevivir. Su pensión por viudedad es de 147 pesos nacionales, unos 6 euros. Nos cuenta que su vivienda fue arrasada por los huracanes de este verano. Se cayó la casa. Sí, toda la bobina, si aquello arrancaba los árboles de raíz. Gustav, Ike y Paloma dejaron la isla arrasada. Recorremos una tienda tras otra. Estanterías vacías, puestos con apenas unos gramos de carne. Nada que pesar en esta balanza. Solo la foto del chef. Y mercados con verduras que nadie puede pagar. Las únicas colas en los comedores obreros. Es una cosa increíble, mientras las tierras están abandonadas, casi el 55% de la tierra cultivable está ociosa, está llena de maleza. La antes gran azucarera del mundo ahora la importa. Cuba compra el 84% de los alimentos que consume y aquí está una de las grandes mentiras del régimen. Cuba está importando la mayoría de sus alimentos en estos momentos del enemigo, o sea, de Estados Unidos. El 40% de las importaciones de alimentos viene de Estados Unidos, a pesar de la propaganda que el gobierno hace del embargo y de todas esas cosas. Ya Estados Unidos es el quinto socio comercial
social. ¿Y qué pasa con el bloqueo? Un absurdo y lo que ha servido para darle una coartada al totalitarismo, ¿no? Pero esa propaganda del gobierno cubano es totalmente falsa y mentirosa y engaña al mundo entero. Emprendemos viaje hacia la zona más afectada por el Gustav. Vemos casas sin techo, de las que solo se mantiene en pie una de las paredes. Llevan meses viviendo entre las ruinas. En cifras, las pérdidas ascienden a 7.000 millones de euros, 500.000 viviendas destruidas. La propaganda socialista aún aguanta en pie, pero es lo único. Las pocas ayudas que la dictadura castrista ha aceptado se venden. No se encuentran tejas ni ladrillos y lo poco que hay a precio de oro. Un colchón se lleva el sueldo completo de un mes. Llegamos a Pinar del Río. Buscamos a alguien. Nos presentamos en su casa. Es la única manera. Son personas vigiladas por sus vecinos. Elsa América González tiene a su marido, Víctor Rolando, en prisión. Mi esposo fue cuando tenía 26 años. 26 años, un hombre que en aquel momento tenía 54 años de edad, es cadena perpetua, sin haber cometido ningún delito. Sin haber tenido un arma, ni tan siquiera nada. Sus ideas, simplemente. Y valor para expresarlas y para defenderlas. Los presos políticos a veces son aislados en celdas de castigo. Cuando llegué, él había acabado de salir de casi 50 días en una celda, no ya de aislamiento, sino de castigo, que es mucho peor que una celda de aislamiento. Una celda de castigo, un hombre cabe en posición fetal, no tiene ni siquiera un colchón para dormir. Es una pequeña llave donde ahí se puede bañar y tomar el agua que consume, y un pequeño hueco donde hace sus necesidades, donde se tapa para evitar las ratas. Rolando fue llevado a una cárcel en Guantánamo, a más de 1.200 kilómetros de su casa. Intentamos recorrer parte de ese trayecto que a veces solo se puede hacer montado en un camión. En el oeste, los destrozos del huracán se confunden con la pobreza. Lo que el viento ni la revolución se han llevado, la pobreza del pueblo. Es Oswaldo Payá quien habla, uno de los más fuertes opositores de la dictadura, impulsor del proyecto Varela, que pide un referéndum popular para que sean los propios cubanos los que decidan los cambios a realizar en la isla. Pregúntenle a los cubanos, pero no le pregunten sí o no sobre Fidel Castro, sobre el socialismo, no. Pregúntenle si quieren vivir con derechos. Y eso es lo que hace el proyecto Varela. Pregunta si el pueblo quiere cambios en las leyes para que se garantice el derecho a hablar, el derecho a expresarse sin mirar para los lados, sin cerrar las ventanas cuando se habla en la sala de la propia casa por miedo a que los vecinos nos escuchen. En 2002 y de nuevo en 2003 se hizo una petición a la Asamblea Nacional Cubana. Necesitaban recoger 10.000 firmas, pero lograron más del doble. La respuesta del régimen fue encarcelar a decenas de colaboradores. El régimen identifica el proyecto Varela como el peligro. ¿Por qué como el peligro? Porque, como decíamos, el régimen vive del miedo de las personas. Si los cubanos no tienen miedo, el régimen comunista no existe. El proyecto Varela está de nuevo en marcha. Recogen firmas mano a mano por todo el país, en la clandestinidad. 9 personas invadieron mi casa para amenazarme, o sea, insultarme, hacer una descarga de odio y en la que hubo incluso amenazas de muerte. O sea, me dijeron así literalmente: en caso de cualquier peligro de que la revolución fracase, lo vas a pagar con tu vida. Solo unos días después el régimen detuvo a medio centenar de opositores. Entre ellos Minervo. Allanaron su casa y robaron miles de firmas. Mi madre vive en Miami y en una ocasión que vino de visita, pues la esperaron en el aeropuerto, la retuvieron por alrededor de 3 horas y después de registrarle todo, le empezaron a hablar muy mal de mí, de las cosas que yo hacía, que ella seguramente no era consciente de eso, y de que lo más probable es que yo terminara en la cárcel. El día que ella sale de regreso a Miami, pues la esperan otra vez en el aeropuerto y nuevamente la siguen y le preguntan, bueno, ¿por fin convenció a su hijo? Su respuesta fue, obviamente no. Entonces le dijeron, bueno, pues entonces
recaerá sobre usted lo que nosotros hagamos con él. Pero el movimiento de Oswaldo Paya también ayuda a las familias moral y económicamente. Incluso les llevan medicinas y jabones para que sus presos puedan sobrevivir en la cárcel. Un alto en Camagüey para recordar a uno de ellos. Alfredo Pulido, médico, dentista, está preso solo por defender los derechos de los cubanos. Y para visitar a su esposa, Rebeca Rodríguez está nerviosa. Su marido, Alfredo Pulido, era uno de los promotores del proyecto Varela. Mi esposo tiene nada más que 47 años, 48. ¿Y entró sano? ¿Cómo nos has dicho? Entró sano. Y ahí fue La Habana, ya comenzaron los problemas por el hacinamiento, la humedad. Él estuvo por espacio, le digo, de 6 meses en un llamado corredor de la muerte, solo, y muy húmedo, me cuenta que era muy frío, y con la única compañía de las ratas, que era lo único que tenía ahí dentro. Así son las prisiones cubanas. Solo se pueden grabar de paso. Si nos descubren rodando, pueden acusarnos de espionaje. Aquí se quedará atrás la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De vuelta a La Habana, a la Plaza de la Revolución, la tribuna mítica de los discursos de Fidel, hay que imaginarla rebosante de gente. Aquí, Raúl Castro, tras heredar el poder, anunció medidas liberalizadoras, como vender electrodomésticos, ordenadores y móviles. Se ven en los escaparates, pero basta echar un ojo al precio. Reproductor de DVD por 88 euros, televisor de 20 pulgadas por 809 euros. Pocos compran. ¿Quién puede permitírselo con un sueldo de 12 euros mensuales? Y sin embargo, esta estampa parece sacada de un país capitalista. Los que aquí compran son los nuevos ricos, guías turísticos ilegales que ganan en 2 horas lo que un ingeniero en una semana. No solo es el hambre, es también la ambición por alcanzar determinados bienes lo que lleva al cubano a sumergirse en la bolsa negra. La gente está obligada, por ejemplo, a corromperse, a robar en los centros de trabajo, a convertirse en pillos, a trabajar en la bolsa negra para sobrevivir en esta jungla que se ha convertido Cuba. Las mujeres de la limpieza roban el papel higiénico para revenderlo. Los auxiliares de hospitales venden leche destinada a pacientes. Los albañiles comercian con sacos de cemento. La dictadura ha recrudecido la persecución al mercado negro. Buscarse la vida es un delito que en Cuba te lleva a la cárcel. Casos de muchachas que transportan leche en polvo, unas libras, o sea, alrededor de llevadas a kilogramos, unos 13 kilogramos, que han sido aprendidas en la calle por la policía y por ese motivo enviadas a la cárcel para un año. Han llenado las cárceles cubanas de personas que muchas veces son personas decentes, ¿no? Un retrato de Fidel da la bienvenida a un cibercafé, el mismo Fidel que obliga a tener un permiso estatal para conectarse y censura muchas páginas. Una farmacia solo para cubanos, estanterías casi vacías. Como cada día, la farmacéutica mira la receta, niega con la cabeza y la devuelve al cliente. ¿Ibuprofeno tiene? ¿Tiene? ¿Y paracetamol? ¿Y paracetamol? O sea que no nos lo puede vender. Y ya nos vamos cuando nos tira la tableta con un gesto rápido. Pese a estar prohibido venderla sin receta, acepta nuestro dinero, ni siquiera en pesos cubanos, sino en convertibles, la moneda turista. Los colegios médicos oficiales alertan sobre la falta de antibióticos o analgésicos, excepto en el mercado negro. Nosotras, turistas, podemos encontrarlos, pero en farmacias como esta, ubicada en uno de los hoteles más lujosos. Aquí sí hay de todo. Buenos días. De repente la farmacia se llena de policías. Por un momento pensamos que han descubierto la cámara. La policía política desaloja el establecimiento para comprar medicinas. Uno custodia la entrada. El resto de clientes no parecen ni sorprendidos. Una vez salen, volvemos a comprar. Eso sí, por el mismo precio que en España cuesta una caja de paracetamol, aquí solo te dan una tableta suelta. Y vienen de dos en dos. Esta no es una casa de ruida más. No damos crédito a leer el letrero. Un servicio de salud en plena Habana Vieja. No parece propio del sistema de sanidad del que presume la dictadura.
Ninguno de los consultorios que hemos visto por la isla parecen tener mucha actividad. Los propios trabajadores nos lo confirman. 3 de cada 4 ambulatorios están cerrados por falta de personal. La atención médica como tal, en las postas médicas que han puesto, que es la atención primaria, se perdió porque tiene el gobierno más médicos en el extranjero, en Venezuela, en Arizona, en otros países, que lo que tiene aquí en este país. Se calcula que 8.000 médicos han salido del país. Los hospitales no están mejor. Los pacientes deben llevarlo todo, por ejemplo, los detergentes para lavar el baño, atascado porque no suele haber agua, o la almohada y un ventilador. Una persona va a ingresar desde la zona que va a usar la bata de casa, un cubo, un calentador para el agua caliente, sus alimentos, porque sí te dan alimentos, pero los alimentos es pésimo. También gasas, algodón, jeringuillas, agujas para el suero, incluso hilo de sutura para el quirófano. Abandono mi casa, abandono mis hijos por mi marido. Berta organizó una sentada en la Plaza de la Revolución precisamente para exigir atención médica para su esposo, el disidente encarcelado Ángel Moya. Solo pedía que le llevaran a un hospital para operarle de la hernia discal que sufría. ¡Libertad! 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 Berta forma parte de las Damas de Blanco, las mujeres de los 75 presos políticos encarcelados en la Primavera Negra de 2003 solo por disentir con la dictadura. Sus maridos nunca imaginaron de lo que serían capaces. Somos mujeres pacíficas, no somos políticas, somos mujeres que defendemos nuestra familia, nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos humanos. Lo primero que hace el gobierno a las familias de los presos es estrangularlas económicamente, dejarlas sin sustento, expulsarlas fulminantemente del trabajo. Yo era una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, además, bueno, en ese trabajo viajaba mucho, que en Cuba prácticamente no se viaja. Me dijeron que yo estaba casada con un sujeto contrarrevolucionario. Ante tanta insistencia le pregunté qué quieren ustedes, que me divorcié, y me dijeron no, eso lo decides tú. Cada domingo acuden a la iglesia de Santa Rita y marchan por La Habana. Poco a poco la gente va superando el miedo y les da su apoyo. Nos plantean, sigan adelante, que tengan éxito. Pronto los tendrán en su casa, que Dios las bendiga. Pero el régimen las persigue, incluso con amenazas de cárcel. Nos insultan, nos plantean que se vayan, gusanas, váyanse del país, nos ofenden incluso luego con palabras obscenas. En cada barrio un comité de defensa de la revolución. Vecinos que espían al disidente, se chivan al gobierno y que mandan turbas han llegado a sacarles a la calle y pegarles delante de sus familias. Los bajos del edificio, ellos han creado, ahí se reúnen personas que dicen llenar fosforera, que arreglan relojes, pero están más pendientes del que entra y sale de la puerta de mi edificio que del trabajo que ellos tienen que realizar. Las condiciones en las cárceles son tales que los presos se autoagreden a sí mismos con tal de salir de allí y que les lleven a un hospital. Se inyecta petróleo en las extremidades, se inyectan orina, fecales, etc. en su desesperación por salir un tiempo, y algunos de ellos se han quedado hasta inválidos. El esposo de Laura relató el infierno que viven en prisión a base de papelitos que sacaba a escondidas y que su esposa ha recopilado en un libro. En él cuenta atrocidades como que a los presos les dejan caer al suelo desde cierta altura en un macabro rito que les provoca hemorragias internas. Cuando ya se lo iban a llevar, que me planteó, dice: Laura, no tienes de qué avergonzarte. No soy un asesino, no soy un violador, no soy un delincuente cualquiera. Sencillamente soy un hombre que tiene ideas diferentes y estoy dispuesto a asumirlo hasta las últimas consecuencias. Nos llevamos un mensaje. Pedir a las personas que puedan ver esto que no se olviden que estamos aquí, porque si el mundo se olvida de nosotros, mi esposo puede morir olvidado. Que sepan que aquí en Cuba los derechos humanos están secuestrados, están de luto. Yo quiero una Cuba plena reconciliación, que se acaben los odios que por tantos años han hecho sufrir a la sociedad, a los cubanos. Esa es también la Cuba a la que nosotras queremos volver.